Buenas tardes. Vamos a iniciar con lo que es el análisis de esa investigación de lo que fue la percepción de Panamá ante el mundo, de lo que tiene que ver en la corrupción y también ver un poquito sobre esas empresas, sobre esas instituciones que están incluidas o que están involucradas en este concepto principalmente. Dentro de lo que fue esa investigación para este ensayo, lo primero que se buscó fue investigar, por supuesto, investigar qué es eso cuando hablamos de la percepción. Y en este caso, cuando hablamos de percepción, se refiere a lo que es la transparencia o nivel de corrupción mundial, siendo uno, la transparencia, un nivel bueno de estatus político, social, y siendo corrupción la contraparte, es decir, la parte fea de la moneda, por así decirlo. Y también investigando, viendo de que es la organización no gubernamental de transparencia internacional la que está encargada de hacer estas investigaciones a nivel mundial y es la que determina, o por así decirlo, medir en una escala desde cero, cuando hablamos de muy corrupto, hasta una puntuación de 100, cuando hablamos de que hay ausencia de corrupción o hablamos sobre un alto nivel de transparencia. Y según los resultados que arrojen las investigaciones que realiza esta organización, vamos a poder entonces determinar qué puntuación mantiene entre esa escala de 0 a 100 para saber qué tan transparente o qué tan corrupta es una organización. O un país en este caso, que es lo que mide esta organización. Dentro de esta medición, o ya hablando con su nombre técnico, recibiendo el nombre de índice de percepción de corrupción, hablamos entonces de que, en nuestro caso, Panamá ocupa actualmente la posición número 102 según el último periodo de análisis. Requiere al año 2019. Esto quiere decir de que cuenta con un índice de solamente 36 puntos en la escala de esta organización. Eso equivale a un 42% más de corrupción que los países con mejor puntuación como Dinamarca o Suiza, por ejemplo. Es decir, somos un 42% más corruptos que los tops en índices de transparencia. Así que esto es un resultado realmente malo. No hay otra forma de cómo pintarlo. Esto quiere dar a entender muchas cosas. Primero, de que estamos lejos de alcanzar objetivos como otros grandes países, por ejemplo, de los ya mencionados. También de que, tomando en cuenta las ventajas que mantenemos, tanto de posicionamiento, desarrollo, tanto economía, educación, y que en teoría las mantenemos en un índice alto, esto no repercute en este análisis, en esta puntuación. Es decir, de que estos catalizadores o estos índices altos de índice de desarrollo, de mejora, no son equivalentes con el índice de corrupción. Y es aquí entonces donde tenemos que pensar si realmente el tener estos indicadores de buena economía, de alto desarrollo, de crecimiento en educación, porque esto no se refleja también con lo que es los índices de corrupción. Y es entonces donde nos llega a pensar si toda esta serie de ventajas, ¿por qué Panamá sigue siendo tan corrupto? ¿Por qué tiene una puntuación tan baja? ¿Por qué por qué hay tanta corrupción? Yo considero, y se puso en lo que es el análisis, considero que existen muchas razones, pero entre las más importantes y puntuales puedo mencionar lo que es los valores y el nivel de cultura o nuestras costumbres que mantenemos en nuestro país, ya que es algo que pienso yo que es más el aspecto en cómo nos comportamos, más allá de nuestros niveles de crecimiento, al que nos lleva a este punto poco, con poco valor, es decir, poco moral, y que nos deja tan mal ante el mundo.
Dentro de esta investigación pudimos resaltar que una noticia de Jiménez Roberto, uno de los escritores de el diario La Prensa, mencionaba de que los Estados Unidos nos mantenía a Panamá dentro de los países más peligrosos para realizar negocios o inversiones, por lo que era el clima de corrupción que mantiene Panamá. Esto ya es reconocido entonces por otros países porque muchos se fijan en estos índices para saber si es viable o no realizar inversiones o poner el dinero. Y los entiendo completamente porque si buscamos dónde, siempre procuramos minimizar el riesgo, y un país donde hay mucho robo, hay mucho juega vivo, donde las personas no son transparentes o cumplen su palabra, entonces esto puede repercutir obviamente en quedar mal y no querer hacer esa inversión, por ejemplo. Eh, Ahora bien, una de las preguntas también muy importantes, ¿quiénes son los que nos hacen ver como muy corruptos ante el mundo? ¿Qué hace que seamos que tengamos un índice tan bajo? Lo primero, podemos mencionar entonces de que tenemos dos sectores, por así decirlo, tanto lo que es el sector privado como lo que es el sector público, en donde por ambas partes vemos que existen propiedades de corrupción y comportamientos de corrupción que nos llevan a tener estos resultados. Y ya no es algo nuevo, sino que lo preocupante es que esto se va llevando ya como un tipo de cultura y que se ha visto de que es lo normal en vez de lo anormal. Dentro de esto, por ejemplo, para el sector privado, vemos que han venido miles de empresas o cientos de empresas, entre las que más destacado o más conocidos por el público, encontramos casos de Bagatrac, casos de Odebrecht, en donde se han visto en relaciones multimillonarias, en donde se han visto terceros involucrados y que han visto en repercusiones económicas principalmente y que han repercutido a nivel internacional esas noticias y han dejado muy mal parado eh, esos valores, esa palabra o esa transparencia en las cuales se deben llevar los procesos de negocio. Eso solamente por la parte privada. Ahora, cuando hablamos del sector público, vemos que todos los años mantenemos casos de la Caja del Seguro Social, agentes gubernamentales y los agentes judiciales. Y sin mencionar los últimos y que han tenido, según las investigaciones de Panamá, los mayores índices de crecimiento y corrupción, como son la entidad de Policía Nacional. Y esto es algo muy preocupante, ¿no? Porque vemos de que ya estamos entrando en diferentes sectores de lo que rigen, tanto de lo que rigen las normas de seguridad, tanto de lo que rigen las normas de judiciales, es decir, que ayudan a seguir las reglas y las normativas que se imponen, los que nos ayudan en el sector público o para el público y que se destinan muchos millones de dólares en los presupuestos de gobierno, y los mismos gobernantes, las mismas personas que toman las decisiones importantes en el país, y esto hace que sea muy preocupante, ¿no? Entonces, podemos mencionar de que para concluir en este entorno de corrupción, lo que mayor incomoda no es tanto la calificación, ya que lo principal es que es la tendencia que mantenemos en la calificación, porque ya llevamos muchos años en donde nuestro índice, en vez de ir mejorando, ha ido reduciéndose. Es decir, que hemos visto una tendencia de aumento en la corrupción y disminución en nuestra transparencia. Y es algo que ya sabemos año a año, que ya sabemos también en nuestra propia cultura, y que lo preocupante es que es lo normal. Nuevamente repito, es lo normal que haya corrupción y se ve como lo anormal o lo inalcanzable o la utopía de que no exista la corrupción y haya alguien o haya un grupo de personas o entidades que hagan bien su trabajo cuando no debería ser así. Así que esto para concluir, y agradecemos entonces por lo que es esta asignación.